Esta noche en el sur de la frontera, Texas refuerza control migratorio. Estados Unidos planea usar más de 20 bodegas en todo el país para detener a miles de migrantes. España lanza una regularización extraordinaria para otorgar estatus legal a inmigrantes indocumentados. Y México como país de tránsito, 6.3 millones de migrantes irregulares de 120 nacionalidades. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a una nueva edición de Al Sur de la Frontera. Está con ustedes Roxana Webb y vamos a hablar de migración. De regreso a casa en Minneapolis, después de más de una semana en un centro de inmigración en Texas, el niño ecuatoriano de edad preescolar, Liam Conejo Ramos, y su padre están tratando de recuperar una sensación de normalidad en medio de casos judiciales en curso y una tormenta nacional. ¿Por qué? Bueno, recordemos que esto ha ocurrido después de que un juez ordenó que fueran liberados de la custodia federal de inmigración, poniendo fin a su detención, pero dejando su futuro en los Estados Unidos sin resolver. ¿Pero qué pasó? El niño de 5 años y su padre fueron sacados de la entrada nevada de su casa en un suburbio de Minneapolis a principios de enero y transportados más de 2.092 kilómetros al centro de detención familiar Delay, esto en el sur de Texas. La familia entró legalmente a Estados Unidos y solicitó asilo a su llegada en 2024, esto según declaró su abogado. Y quienes también tienen su futuro incierto son, mejor dicho, quienes están amparados con el TPS. Ernesto Cornejo nos tiene más información sobre cuál es el análisis de las organizaciones que apoyan a estas personas que están amparadas al TPS. Ernesto, qué gusto que nos acompañes. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Roxana. Un gusto poderte saludar desde acá, desde el sur de California, para actualizarles en los próximos minutos de todo el panorama migratorio, de la actualidad, de lo que se está viviendo en algunas ciudades santuario predominada por los demócratas, las endurecidas políticas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump y el diario vivir que está teniendo hoy en día la comunidad indocumentada en el país del norte. Iniciamos de inmediato con la información, y es que los miembros de la Alianza Nacional del TPS continúan analizando cuál es el futuro que tendrá este programa para los próximos meses acá en los Estados Unidos. Y es que ciertas nacionalidades que aún gozan con este beneficio están teniendo ciertas dificultades. Las decisiones del gobierno federal y fallos de tribunales que han detenido escenarios distintos de continuidad, suspensión y excepciones dentro del programa del estatus de protección temporal TPS en los Estados Unidos ha hecho que esto genere incertidumbre sobre su futuro y la continuidad del mismo. Definitivamente nos hemos mantenido bajo litigio. Ahorita nuestra comunidad hondureña y nicaragüense es la que más se ha visto, que han perdido sus trabajos, los están obligando a renunciar porque les está diciendo después te voy a volver a contratar, pero no es cierto, porque con la Alianza Nacional TPS hemos creado una carta donde explica en dónde estamos y qué son los procedimientos que tenemos en las cortes, pero en los patrones, los supervisores, los lugares de empleo no les están aceptando esa información, esa carta. Ellos quieren la tarjeta vigente. Desafortunadamente el departamento de UCIS ha estado con los retrasos del TPS, no los han procesado a tiempo, y esa es la dificultad que tiene nuestra comunidad. La sombra de una posible deportación también los invade a los tepecianos, y lamentan que algunos, por temor a las endurecidas medidas implementadas por la administración Trump, estén enfrentando grandes dificultades. Yo soy madre, yo tengo 3, ahora son adultos mis hijos, pero yo me pongo en los zapatos de esos papás que tienen sus niños en edad de escuela y yo digo, este es el país de oportunidad, este es el país de mis hijos. ¿Por qué yo me tengo que ir? ¿Por qué yo tengo que dejar a mis hijos? ¿Por qué tengo que tomar decisiones o llevármelos, autodeportarlos a ellos o que se queden en este país? Entonces, genera el mismo temor, te genera a tomar cambios drásticos, incluyendo el cambio de ruta. Los niños
En mi opinión, nuestros hijos deberían de estar enfocados en vivir su niñez, su juventud, su adolescencia. Eso se lo está robando la administración de Donald Trump. Hay que ponerle nombre y apellido. Mientras tanto, para quienes mantienen vigente este beneficio migratorio, no quitarán el dedo del renglón de cuál será su futuro en los Estados Unidos. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión. Y Texas endurece su política migratoria con la entrada en vigor de leyes que obligan a policías locales a colaborar en detenciones masivas. Este 1 de enero entró en vigor la ley SB 8 en el estado de Texas. Esta legislación obliga formalmente a todos los alguaciles de los condados que gestionan cárceles a firmar acuerdos de cooperación con el ICE mediante un acuerdo 287G. Con esta medida ya en vigencia, las autoridades locales están facultadas para ejecutar órdenes federales de arresto y verificar el estatus migratorio de cualquier detenido, convirtiendo a los policías municipales en primer filtro de una máquina de expulsión que ya no tiene freno. Los condados tendrán que hacer una solicitud a ICE y esta solicitud tiene que ser revisada por ellos. Si no son elegibles porque no tienen la infraestructura, porque están hablando que tengan cárceles, que tengan la infraestructura para poder detener a las personas que no son criminales, que no son que han cometido una felonía grave en Estados Unidos, sino que son por cuestiones de tipo migratoria. Estos condados tienen que hacer acciones que no son meramente de policía, sino que son acciones migratorias. Todo aquel sheriff que no siga la ley podrá ser sometido, incluso poder ser con, por decirle así, unas multas de tipo civil, no así penales, y estas multas pueden ser civiles, pueden ser de tipo económico. Las claves de la ley son: todos los departamentos policiales de condado que tengan una cárcel, ya sea que la administren directamente o mediante un privado, deben solicitar un acuerdo 287G al ICE. En caso de rechazo por parte de la entidad federal, el condado debe presentar pruebas al estado de que presentó la solicitud. Además, debe de volver a aplicar al menos una vez por año para que un contrato entre un condado de Texas y el ICE sea válido. Debe establecer claramente el alcance de la autoridad delegada, la duración del compromiso y las limitaciones para hacer cumplir las leyes migratorias. Vemos que Texas, siendo un estado republicano, siempre ha estado del lado de todas las leyes antimigratorias. Incluso desde el primer mandato, el segundo mandato del presidente Trump, ha sido un estado antimigrantes. Esta ley es promovida por el señor Greg Abbott, que es el gobernador de Texas. Sabemos que él, incluso antes de que quedara el presidente Trump en su segundo periodo, fue el precursor de las boyas que están en el Río Grande, que incluso han sido denominadas por algunas organizaciones como incluso un crimen de lesa humanidad. Pero esta colaboración no vendrá de bolsillos vacíos. El estado de Texas ha dispuesto un sistema de subvenciones para incentivar y financiar esta maquinaria. Los montos dependen directamente del tamaño de la población. Condados pequeños recibirán un mínimo de $80,000. Grandes metrópolis, más de 1 millón de habitantes, el monto asciende hasta $140,000. Este dinero tiene reglas estrictas. Debe de gastarse en un plazo de 2 años y usarse exclusivamente para tareas de apoyo al ICE. Además, la ley es clara. Este presupuesto extra, ningún condado podrá recortar su presupuesto de seguridad actual usando estos fondos como excusa. De ser aprobado su condado, les pueden dar entre $80,000 a $140,000 en 2 años, que no son retornables. Lo que estamos viendo es que están invirtiendo más dinero para poder tener en detención a nuestros migrantes que están dentro del estado de Texas. La controversia está servida mientras el gobierno estatal defiende la SB 8 como herramienta vital para la seguridad pública. Organizaciones civiles denuncian que esto abrirá una puerta a una discriminación racial sin precedentes, afectando no solo a indocumentados, sino a ciudadanos estadounidenses por su apariencia.
Con los fondos ya asignados y la ley en vigor, Texas se encamina a un escenario de vigilancia migratoria mucho más estricto desde el primer día del 2026. Este es un informe de Herbert Vázquez. Bien, y continuamos con más información, y es que algunas personas que están amparadas al TPS han mostrado su descontento, y es que a pesar de contar con este beneficio migratorio, aún no les ha llegado su permiso de trabajo, lo que les ha dificultado poder conseguir una fuente de empleo. Hay quienes lo han perdido todo y están buscando las formas de salir adelante. Ese es el caso de un hondureño. En el último año, el estatus de protección temporal se ha convertido en uno de los frentes del gobierno de Donald Trump en su ofensiva contra la inmigración. Trabajaba para dicha empresa como por 6, 7 años. Y es que ahora este sector está enfrentando otros obstáculos, ya que muchos están perdiendo sus permisos de trabajo, generándoles dificultades para su empleabilidad. Ese es el caso de un hondureño, quien por más de 20 años ha estado acogido a este beneficio y se ha desempeñado en diferentes áreas, pero a consecuencia de esta decisión lo ha perdido todo. Ya de hoy yo ya llevo como unos 7 meses sin empleo. Solo yo busco las maneras como sobrevivir en este país, pues porque en mi país también viven de mí, mis familiares. También con estas ayudas, con estas cartas que tenemos aquí, que la dio la alianza, hay las 3 firmas de los abogados que nos representan en este país, y ellos no le están poniendo interés a esto para que nos regresen a nuestros trabajos para atrás. El impacto económico ya lo resienten y están buscando la forma de salir adelante, con esperanza de que sus permisos sean actualizados a la brevedad posible. Tú sabes, pero pues los ahorros con el tiempo se van consumiendo. Si no hay ingresos, ¿cómo va a salir los ¿cómo le dicen? Tenemos que, sí, y pues con la familia, porque tengo mis hermanos aquí que me han apoyado siempre y somos una familia unida, porque de otra manera, pues, ¿cómo vamos a sobrevivir? ¿Cómo van a sobrevivir nuestros familiares en nuestros países si dependen de nosotros? Entonces aquí el punto básico es de que, por favor, nuestros gobiernos de nuestros países vengan a negociar aquí con este presidente que tenemos, con la administración Trump, para que puedan haber acuerdos y que nos puedan ayudar a nosotros a cómo extender el permiso, ya que dejen de juegos, que sí, que está en el muro, que no, que por aquí, que por allá. Sin importar el temor y la incertidumbre actual, los tepecianos en Estados Unidos lo tienen claro. No es opción dejar de luchar para rescatar este programa, que ha beneficiado a miles de personas. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión. Y según datos de la Universidad de California, un promedio mensual de 6,000 migrantes latinos sin antecedentes fueron detenidos entre febrero y septiembre de 2025. Muchos de ellos son ecuatorianos que relatan el duro momento que vivieron al ser capturados por ICE. Sigue complicada la situación de migrantes ecuatorianos. Un adolescente de 16 años fue deportado luego de ser detenido este lunes por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Sospechábamos de que él fue detenido por migración cuando ya pasó varias horas de que él no llegaba a casa. Entonces ya sospechábamos porque prácticamente migración ronda todo el sector, lamentablemente donde vivimos, y es la misma situación, el mismo caso que pasó con muchos vecinos de que salían a las tiendas y desaparecían. Y nos comunicó de que agentes de migración lo habían detenido, que le habían golpeado, le habían agredido en el piso, le habían esposado y lo habían detenido. Entonces, pero él ya había estado en el estado de Texas, ya no se encontraba aquí en Minnesota. Nosotros nos sentimos destrozados, no hay palabras para describir este tipo de situación y este tipo de crueldad que tienen hacia las personas. Prácticamente sentimos que es un acto incluso de racismo. El asambleísta Jorge Miranda informó que el adolescente llegó a Guayaquil. Sus padres se enteraron cuando ya se encontraba en Ecuador. Es el primer caso que se conoce de un menor deportado desde Estados Unidos en esas condiciones. Ha habido muchos niños deportados. Eso tenemos que averiguar. La diferencia en este caso
es que es un niño deportado sin que haya conocimiento de los padres o de algún tutor. ¿Qué hubiera pasado si resulta que toda la familia hubiera estado en Estados Unidos y este niño no tuviera a ningún familiar en Ecuador? Que ha sido muy mal tratado por ICE Inmigración, ha comido muy poco, unas frutitas, ha estado encadenado. Según datos de la Universidad de California, un promedio mensual de 6.000 migrantes latinos sin antecedentes fueron detenidos entre febrero y septiembre de 2025. Encuentros en la frontera de salvadoreños. Veamos cómo está el panorama y un análisis con respecto a esta drástica caída de detenciones en la frontera sur en comparación con otros años. Durante el año 2025, el flujo migratorio irregular de salvadoreños hacia los Estados Unidos experimentó un cambio drástico. Según los datos oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, un total de 5.353 connacionales fueron retenidos en las fronteras estadounidenses entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Algunos analistas ven con asombro la reducción de las detenciones de salvadoreños. El año 2025, en el caso de los salvadoreños, hasta la fecha, en esos 3 meses, en todas las categorías, la patrulla fronteriza encontró a 513 salvadoreños, mientras que en los primeros 3 meses del año fiscal 2025 fueron 9.197. Entonces, la caída es drástica del 94% comparando los primeros 3 meses del año fiscal 2026 con el año fiscal 2025. Al analizar estas cifras, las estadísticas revelan que en promedio 15 salvadoreños al día intentaron cruzar de forma irregular el año pasado, aunque la cifra aún representa un desafío. Al compararlas con el pasado reciente, estamos hablando de una disminución cercana al 88% respecto al año 2024, cuando la cifra de retenidos superó los 45.300 casos. En ese periodo 2024 estaba en vigor, ¿verdad?, el tema de parole in place, ¿verdad?, que era que las personas podían solicitar, de ciertas nacionalidades, podían solicitar una cita a través de una aplicación móvil que era CDP One, si no me equivoco, y la persona hacía su cita y se presentaba en la frontera. Entonces, ahí vimos un flujo muy grande de algunas nacionalidades, entre ellos venezolanos, haitianos. Eso obviamente ya no está ocurriendo. Lo primero que hizo la administración Trump el 20 de enero, cuando toma posesión de 2025, es cancelar esa aplicación y todas las citas que estaban disponibles. Entonces, claro, la caída es drástica, ¿verdad?, comparado con año 2025 y comparado todavía con año 2024, la caída es mucho más grande. La brecha es todavía más profunda. Si retrocedemos 2 años, en el 2023, las autoridades interceptaron a casi 68.000 salvadoreños. Esto significa que en solo 24 meses, la cantidad de personas que emprendieron el viaje sin documentos se ha reducido a una fracción mínima. De este total, del 2025, el 66% de las detenciones, es decir, poco más de 3.500 personas, se concentraron específicamente en la frontera sur de los Estados Unidos. La dinámica en la frontera, por los reportes que tenemos de CBP, es que pues, los cruces son mucho menores. En este momento, creo yo que también siempre, históricamente, ha habido baja en esta época por el tema del clima, ¿verdad? El clima, el frío, entonces baja un poco la migración históricamente. Pero pues ahora estamos viendo cifras no vistas en 50 años, ¿verdad? Como dije al principio, la caída en el caso de salvadoreños en este momento anda en un 94% los primeros 3 meses del año fiscal 2026 comparado con los primeros 3 meses del año 2025, y a nivel global, que incluye Guatemala, El Salvador, Honduras y México, la caída anda en un 88%. Este fenómeno de reducción no es exclusivo de nuestro país. Aunque la caída de El Salvador es más pronunciada a nivel global, las autoridades norteamericanas reportaron un total de 391.313 migrantes de distintas nacionalidades retenidos en sus fronteras durante el 2025. Esto representa una caída de 83% en comparación con el año 2024, cuando el flujo masivo superó los 2.3 millones de personas. Bueno, voy a leer un poco las estadísticas de los primeros 3 meses del año fiscal 2026 por países.
En el caso de los guatemaltecos son 2.751, Honduras 1.283, El Salvador 513 y México, que obviamente México siempre va a llevar una delantera muy grande, y México 24.735. Ahora, si analizamos un poco las causas, en el caso de salvadoreños, hondureños y guatemaltecos, que digamos que nos podemos comparar con ellos porque las cifras son parecidas, es que hay muchas cosas que influyen. Seguramente la campaña mediática de parte del Departamento de Seguridad. Con estos datos, el 2025 cierra con un año de mínimos históricos en la migración irregular, reflejando un panorama fronterizo que ha cambiado radicalmente en comparación a la crisis vivida en años anteriores. Este es un informe de Herbert Vázquez. Y Guatemala ocupa el 6º lugar mundial en detenciones de migrantes en las fronteras de los Estados Unidos. Durante 2025, más de 19.000 guatemaltecos fueron detenidos en las fronteras de Estados Unidos, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, por sus siglas en inglés. La cifra coloca a Guatemala en el 6º lugar a nivel mundial en cuanto a capturas de migrantes en territorio estadounidense. En diciembre pasado, la entidad federal reportó la detención de 8.080 migrantes de distintas nacionalidades. De ese total, 1.424 eran guatemaltecos, incluyendo 119 menores no acompañados. Sin embargo, se registró un descenso del 9% respecto a noviembre de 2025, cuando fueron detenidos 1.563 connacionales. El acumulado de los últimos 12 meses es de 19.524 guatemaltecos, que fueron capturados en la frontera norteamericana. En ese orden de países, hasta llegar al puesto de Guatemala, es el siguiente. Primer lugar, México. Le sigue la India, Canadá, China, Filipinas y en 6ª posición, Guatemala. Bien, Roxana y amigos televidentes, es parte de la dura realidad que se está viviendo hoy en día acá en los Estados Unidos. A lo largo de estos días también se ha actualizado la información a nivel de temas migratorios. Esto se los estaremos presentando en nuestra próxima emisión de Al Sur de la Frontera. Informo para la red de noticias Alba Visión desde Los Ángeles, California, Ernesto Cornejo. Vamos a nuestra primera pausa comercial, ya volvemos. La información verificada está en el 12 y el 12 está con vos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Thread y WhatsApp. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Las noticias no esperan y tú tampoco. Hechos Digital se actualiza a cada momento con información verificada, clara y confiable. En redes, en tu móvil, en donde estés. Si es de Hechos, es verdad. Síguelo, compártelo, confía en él. En las principales plataformas. Hechos de Canal 12. Ahora le damos la bienvenida al abogado experto en temas migratorios con sede en California, Oscar Ischu. Qué gusto que nos acompañe, bienvenido. Es un gran placer para mí estar con ustedes esta noche. Muy buenas tardes, soy Oscar Ischu, soy abogado aquí en Los Ángeles, California, orgullosamente de padres centroamericanos. Un placer, honor y privilegio estar informándolos por este medio. Abogado, segundo mandato, o segundo año, mejor dicho, de este segundo mandato del presidente Trump.
y ICE sigue siendo el protagonista. Como especialista en estos temas, ¿por qué cree que el trabajo de ICE se ha centrado en las ciudades lejos de la frontera? La razón es porque ICE, la estrategia de ellos, dijeron, no solamente nos vamos a concentrar en la frontera, porque eso lo puede ser CBP. Ahora, la pregunta es, ¿qué es CBP? CBP es una agencia que controla la frontera y generalmente unas millas adentro del territorio estadounidense. Lo que pasa es que obviamente, por obvias razones, cuando un inmigrante entra, lo que quiere es entrar a Estados Unidos y entrarse lo más adentro que se pueda de territorio norteamericano. Entonces, por eso es que ICE ha enfocado más tropas hacia adentro, pero más importante que eso, aquí en Estados Unidos somos 50 estados, como ustedes saben, y cada estado tiene un gobernador. Y cada gobernador tiene control sobre sus propias leyes, que puedan tener propias leyes en respecto de su estado. Por ejemplo, California, el gobernador Newsom tiene leyes de California, el gobernador de Nueva York, etc. Y entonces hay 50 gobernadores. Aquí va lo importante. El gobernador Newsom dijo que California era un estado santuario. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Santuario significa que ellos, cuando un inmigrante es arrestado por una agencia de un policía, aunque sea un asesino, aunque sea, es increíble cómo piensan algunas personas en nuestro gobierno, aunque sea un asesino, cuando llega ICE, como está en custodia de policía estatal, el santuario dice que usted no tiene la obligación para llamar a ICE. ICE, mira, aquí acaba de caer un asesino, ven a agarrarlo. O aquí acaba de condenar a un asesino, ven a agarrarlo. No, prácticamente no hacen esa conexión. Entonces lo que tiene que hacer ICE tiene que llegar a la prisión y pedirlo, exigirlo. Pero ¿cómo va a saber ICE si el Estado o la policía no coopera por las órdenes del gobernador Newsom? Eso se llama un estado santuario. Entonces, California es santuario, Nueva York, algunas partes de Nueva York también. Entonces, como California, por ejemplo, hasta Redding, California, muchas personas se han escondido allá. Entonces, por eso que ICE está enfocado más en los gobernadores donde están peleando la presencia de ICE, como Minnesota, como California, como Nueva York, como Pensilvania. Entonces, de esta manera es la razón que por usted ve mucha presencia de ICE en otros, en comparación a Texas, en comparación a Georgia, en comparación a Tennessee, Kentucky. En cuanto a leyes migratorias, ¿a qué debe estar atenta la comunidad migrante? Oh my goodness. Algo que se llama, y gracias, y digo oh my goodness, Roxana, porque es una nueva ley que acaba de pasar. Yo tuve el honor y privilegio de estar con ustedes aproximadamente ya casi mes y medio, parece. Y apenas hace un mes, el presidente Trump, la administración Trump, pasó algo que se llama Motion to Pretermit. Ahora, ¿qué significa moción para predeterminar? Cuando una persona entra a Estados Unidos, tiene el derecho de pedir asilo político. Eso es por derecho que tiene un inmigrante. ¿Okay? Bueno, por lo menos tenía. Es increíble esta nueva ley, Roxana. Lo que pasa es que cuando una persona está en corte migratoria, puede usar el asilo como para defender para la deportación. El asilo prácticamente usted tiene que probar persecución a su persona porque usted pertenece a unas 5 categorías y que usted tiene miedo de peligro o que va a ser matado o corre peligro su vida por al gobierno o un agente del gobierno. No me voy a meter al análisis de asilo porque no es relevante para esto. Generalmente en la corte migratoria, usted y su abogado, espero que tengan un abogado, van a presentar una evidencia, un testimonio, declaración jurada, un testimonio, evidencias que testifiquen los expertos para presentar todo lo que es un asilo político. Y después el juez decide si usted gana su casa o no gana su casa, generalmente un poquito antes que el abogado del fiscal, o sea, el abogado del gobierno, le puede tener preguntas. Así era antes. Ahora existe el Motion to Pretermit. El Motion to Pretermit es que el país de Ecuador y el país de Honduras entraron con un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para decir, yo te cuido a las personas que están pidiendo asilo y que pidan asilo aquí en Honduras y que pidan asilo aquí en Ecuador.
Entonces, como hay un acuerdo entre Estados Unidos y Ecuador y Estados Unidos y Honduras, solamente el fiscal hace esa moción para predeterminar el caso, haga casi cuenta que se para. Ahora, hay excepciones porque esto es una orden federal, o sea, esto es, Estados Unidos ya tiene que mandar a sus exiliados a Ecuador, tiene que mandar a sus exiliados a Honduras si es que el gobierno lo pide. Es ley, o sea, tiene que pasar. Entonces, hay una audiencia, tengo audiencias de esto, pero honestamente, con todo respeto, en mi opinión profesional, es una audiencia de puro show. Porque 100% o 99.99% voy a perder esa moción. La razón, la pregunta al fiscal que le va a hacer a mis clientes, ¿has estado en Ecuador y Honduras? No. ¿El gobierno de Ecuador y Honduras en algún momento te ha dicho o te ha insinuado que te va a hacer algo por tu vida? No. ¿A tu familia? No. ¿Tienes algún conocido que ha estado en Honduras, Ecuador? No. ¿Tienes algún pensamiento por qué el gobierno de Ecuador te quiere asesinar? No. ¿Te quiere hacer daño? No. Igual con Honduras y como se pueden imaginar, sigue la lista. Entonces, como mi cliente o los clientes no pueden, que tienen en Honduras y en Ecuador, el juez generalmente va a decir, ok, motion to pretermit, ganada para el fiscal. ¿Qué significa eso? Significa que tiene orden de deportación inmediata, ya sea Honduras o Ecuador, uno, y dos, la persona jamás tiene el proceso para presentar su caso de asilo. Algo, una locura hoy día, Roxanne. ¿Qué puede hacer un indocumentado que es detenido por ICE? Definitivamente contratar un abogado y no hablar. Es lo primero, que no hablar, nada más decir, tengo mi derecho a mi abogado y quiero ejercer ese derecho, por favor, y no voy a contestar preguntas hasta que tenga un abogado. Eso es lo mejor que tiene que ser. ¿Y cuáles son los casos de inmigrantes más frecuentes que buscan ayuda de un abogado? Ahorita definitivamente las personas que están en corte migratoria, pero honestamente, Roxana, si soy franco y a todo televidente, está muy limitado lo que puede ser un abogado hoy día, especialmente con esta motion to pretermit que acaba de mencionar. We don't have a fighting chance. Quiere decir en español, no tenemos una oportunidad para poder combatir. Estamos en un ring de boxeo, pero con todas las reglas contra nosotros. Entonces, honestamente, se ayuda de todo, pero ahorita en corte migratorio los derechos están muy, muy limitados. En caso de estar en un proceso para ser deportado, ¿cómo el inmigrante puede reclamar por su dinero o bienes si los tiene en Estados Unidos? Esto es más o menos algo de proceso de que se llama probate, ¿ok? Probate o power of attorney. Por ejemplo, el concepto de dinero, si una persona tiene dinero en una cuenta bancaria, lo que yo le puedo recomendar es que, pero le tiene que tener mucha confianza a esta persona, que le dé un power of attorney a una tercera persona para que la persona tenga el poder para sacar dinero. El problema es que como esta persona, estando, por ejemplo, en Latinoamérica, va a hacer que esta persona se haga con los fondos lo que tiene que hacer. ¿Ok? Por eso, o sea, es muy difícil. Lo que yo le recomendaría es lo siguiente. Los abogados aquí en Los Ángeles, aquí en todo Estados Unidos, no somos notarios. Y notarios no es abogado. ¿Por qué eso es importante? Porque lo que tengo entendido que en Latinoamérica, en muchos países, un abogado notario, notario abogado. Entonces van en conjunto. Aquí en Estados Unidos, un notario solamente es una persona que cobra aproximadamente $12 para dar fe que usted es la persona que está firmando una estampilla y listo. No es algo que le ha tomado años para agarrar una licencia. ¿Qué significa? Que como un abogado, todo abogado tiene que tener una cuenta bancaria separada a los clientes, que es prohibido tocarla. Y solamente se puede tocar en el evento que se le tiene que pagar un bill del abogado o, un bill al cliente o pagarle al cliente, pero de esa cuenta directa. Entonces, si yo fuera un inmigrante que tengo una orden de deportación y yo tengo algo que hacer, lo que yo haría es yo contrataría a un abogado que en su contrato me cobre por hora y que yo lo contrate para que él me cuide tanto dinero en esa cuenta de trust account y decirle al abogado qué él tiene que hacer.
¿Por qué? Porque los abogados tenemos éticas que seguir, leyes de éticas que seguir. Y nosotros, como abogados, le puedo asegurar que nosotros tenemos que respetar la ley al 100%. Para ser abogado nos hacen exámenes a pesar académicos, sino que nos investigan desde el día que nacimos. Entonces es la razón que un inmigrante que sea deportado, yo les recomiendo que contraten un abogado para que el abogado de acá, uno tiene la obligación de comunicarse con la persona si usted está en Latinoamérica. Y dos, si se cuenta de dinero, tiene que poner dinero en esa cuenta de trust account que el abogado no puede tocar. Y tres, si hay un carro, por ejemplo, que quiere vender y el abogado está a cargo de ver esa operación, cuando entre el dinero del carro, el abogado no puede agarrar ese cheque, ese cash y irse a Las Vegas, por ejemplo. Él o ella tiene que meter todo ese dinero en el trust account y después avisarle al cliente inmediatamente, señor cliente o señora cliente, ya recibimos tanto dinero, aquí está. La parte, como usted me está pagando por hora, es esto. Entonces, de $100, por ejemplo, le voy a cobrar $2 y aquí va $98. Deme la cuenta de su nuevo banco donde yo le puedo mandar los $98 y ahí está. Es la mejor manera de hacer esto, Roxana. Lo peor que puede hacer, en mi opinión, es dejárselo a un familiar. ¿Y quiénes están siendo buscados? Todas personas que no tienen estatus legal, Roxana, específicamente. Recientemente el gobierno de Estados Unidos informó que más de 1 millón de personas optaron por la autodeportación. ¿Cuál es el proceso? La persona, lo que tengo entendido es que hay una aplicación que es como una autodeportación y la persona se pone en línea para registrarse que se va a autodeportar. Lo que tengo entendido es que supuestamente el gobierno estaba dando $100 por cada $1,000 por cada deportación, pero no he visto o no he escuchado que algún cliente ha recibido algo. O entonces, mi información de cómo funciona una autodeportación está muy limitada y le voy a decir por qué. Porque yo generalmente soy abogado asociado para pelear con la deportación. Entonces, y como peleo con la deportación y hay bases procesales de procedimiento que puedo hacer para proteger a las personas de deportación, no he visto, gracias a Dios, ninguna deportación de cualquier de mis clientes. Por ejemplo, algo tan rápido, y le voy a dar un ejemplo por qué. Acaba de perder un caso porque el gobierno me dio un motion to pre-termit. Ya les conté que es motion to pre-termit, orden de deportación a Ecuador, pero solamente es orden de deportación. Lo que hice inmediatamente es le dije a mis clientes, mira, yo pienso que ustedes tienen bases para apelar. ¿Por qué? Porque número uno, no han presentado su caso de asilo. Número dos, el gobierno está especulando que usted no va a tener peligro en Honduras, en Ecuador. Entonces, yo por otras razones tiene el derecho de apelar. Ellos decidieron apelar y hoy día ese caso está en apelación. Ahora, ¿cuánto tiempo toma una apelación? Aproximadamente 2 a 3 años. Es por eso la razón que generalmente no he visto ningún cliente que ha sido deportado, porque si la persona tiene bases constitucionales para seguir un proceso, lo hacemos hasta el final. Sabemos que usted actualmente lleva un caso migratorio. ¿Nos comparte de qué se trata? Sí, definitivamente es un caso de especial inmigrante juvenil. Especial inmigrante juvenil es para los niños menos de 21 años que ha sido abandonado, abusado o maltratado por lo menos por un padre. Eso es, no voy a decir que es fácil comprobarlo, pero lo que sí voy a decir es que tiene que tener pruebas. Entonces, cuando una persona, un juez estatal dice que la persona sí ha sido un especial inmigrante juvenil, se lleva toda esa evidencia a la migración. Cuando está en la migración, entonces le dan una aprobación del formulario I-1360 que le da su especial inmigrante juvenil estatus aprobado. Cuando tiene esto aprobado y el niño o niña menos de 21 años está en corte migratoria, usted puede pedir que terminen las operaciones de la corte de deportación contra él. ¿Por qué? Porque ya tiene este especial inmigrante juvenil aprobado. ¿Qué significa? Que la persona o la agencia que aprueba el especial inmigrante juvenil es exactamente como les acaba de comentar, es UCIS. Entonces, como UCIS es la persona o la entidad, la agencia que tiene poder sobre esto, entonces la Corte Migratoria no tiene jurisdicción
sobre el niño. Entonces, en conclusión, por el especial migrante juvenil, me acaba de sacar a este muchacho afuera de la corte migratoria. ¿Y por qué es tan importante contar con un abogado siendo migrante? Roxana, porque un abogado sabe los derechos constitucionales que tiene un inmigrante. Sabe dónde, cómo y cuándo pueden hacer algo, cómo hacerlo y cuál es el proceso. Y en el caso que pierdan, cuáles son los próximos pasos. Por ejemplo, algo tan fácil. Una persona que está en corte migratoria en California, después de tener una orden de deportación, si tiene bases para apelar, puede apelar al BIA, Board of Immigration Appeals, o sea, la corte de apelación de la corte migratoria. Y si ahí la decisión de BIA, de la apelación el departamento de apelación o la corte de apelación no está correcta, entonces lo puede llevar al noveno circuito. Lo que estoy diciendo ahí es que un abogado es importante para un inmigrante, o un inmigrante es importante que contrate un abogado, porque el abogado puede asegurarse de llevar su caso hasta el completamente final. Estamos en las redes sociales, es @abogado Oscar GT. Estamos de nuevo en Facebook, Instagram y TikTok, @abogado Oscar GT. Una vez más, @abogado Oscar GT. Sería un placer poder saludarlos el día de hoy. Gracias por habernos acompañado. Un gusto compartir con usted. Gracias por su tiempo. Feliz noche. Muchas gracias. Vamos a la pausa. Ya regresamos. Las noticias más inmediatas están en el 12 y el 12 está con vos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Thread y WhatsApp. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Hechos, no palabras. Las noticias están en el 12 y el 12 está con vos. El gobierno de Estados Unidos transforma bodegas comerciales en megacárceles para migrantes como parte de su plan de deportación masiva. El gobierno de Estados Unidos ha puesto en marcha una maquinaria logística sin precedentes. Según reporte de la agencia Bloomberg, la administración inició la compra de más de 20 bodegas comerciales en todo el país para transformarlas en centros de detención masiva, antiguos almacenes de comercio en línea diseñados para mover mercancía, serán ahora cárceles gigantes. El epicentro de este plan es Texas, en localidad Hutchins. Se proyecta un megacentro con capacidad para 9.500 personas, pero no es el único. En El Paso se alistan 8.500 camas adicionales y en San Antonio otras 1.500. El objetivo es claro, cimentar la estructura para la mayor campaña de deportaciones masivas en la historia de la nación. Aunque el Departamento de Seguridad Nacional no ha emitido un comunicado oficial, las facturas dicen lo contrario. En noviembre se aprobó un contrato de casi $30 millones para el diseño de estos megacentros. La red se extenderá por 15 estados, impactando zonas como Nueva York, Florida, Arizona y Georgia. En una visión industrial de la migración, el propio director de ICE ha comparado este sistema como un Amazon para seres humanos. Sin embargo, el crecimiento de esta red carcelaria avanza entre denuncias de horror. Bajo la actual administración, las detenciones han alcanzado el nivel récord de 73.000 personas bajo la custodia, la cifra más alta en 25 años, pero el costo humano es la estadística más alarmante. En el 2025 cerró como el año más mortífero en 2 décadas para el Servicio de Inmigración
y este 2026 ya registra 3 fallecimientos: Camp Est, Montana, en El Paso, un suicidio, una falla renal y un homicidio tras un enfrentamiento con el personal. En este panorama, una coalición de derechos humanos encabezada por ACLU, Human Rights Watch, exige el cierre inmediato de estas instalaciones, denuncian condiciones inhumanas, agresiones físicas y abusos sexuales, mientras en las calles ciudades como Minneapolis se levantan en protestas contra un sistema que parece priorizar la logística sobre la dignidad humana. Este es un informe de Herbert Vázquez. Y en los últimos días, las protestas virtuales en Roblox contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, comenzaron a llamar la atención. Y es que jóvenes jugadores, en su mayoría latinos e hijos de inmigrantes, utilizan los mundos del videojuego para organizar marchas digitales, consignas y recreaciones simbólicas relacionadas con las redadas migratorias y políticas de deportación en Estados Unidos. El detonante fue el cierre temporal de una sala de chat en Roblox tras el uso reiterado de mensajes contra ICE. Como respuesta, los jugadores trasladaron su inconformidad a otros espacios del juego. Esto incluyendo sedes virtuales que replican oficinas corporativas. Desde entonces, las manifestaciones se repiten casi a diario, mostrando cómo los entornos digitales se convierten en espacios de expresión política para menores que no pueden participar en protestas físicas. Y México es un país de tránsito y residencia para millones de migrantes, con más de 6.3 millones de personas irregulares de más de 120 nacionalidades. Los migrantes enfrentan riesgos altos: crimen organizado, violencia, condiciones climáticas extremas y accidentes, lo que ha dejado más de 11,000 desaparecidos o fallecidos desde 2014. México es un país de tránsito por el cual circulan más de 120 nacionalidades, según el Banco Internacional de Desarrollo, lo que lo convierte como el principal paso para poder llegar a Estados Unidos. Sin embargo, durante los últimos años ha albergado a más de 6.3 millones de migrantes irregulares, convirtiéndose en residentes del país. Durante el foro de consultas para una migración ordenada, segura y regular, realizado en la Secretaría de Gobernanza, se dio a conocer que este fenómeno sería el más grande durante las últimas décadas, según el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. Pero para residir de manera legal, los migrantes tendrán que atravesar una serie de retos dentro del país porque solo cuentan con 30 días hábiles para solicitar un asilo. Pero para residir de manera legal, los migrantes tendrán que atravesar una serie de retos dentro del país porque solo cuentan con 30 días hábiles para solicitar un asilo. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados en México, el proceso implica acudir a una de las oficinas de Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, entre sus siglas COMAR, ubicada en 8 estados del país. Se realizará un formulario en el cual se deberá explicar por qué salió del país y qué le impide regresar al mismo. Seguidamente se realizará una entrevista en la cual explicará de manera verbal dicha situación y si la solicitud es aceptada deberá acudir nuevamente al COMAR para tramitar su residencial. Sin embargo, los escenarios a los que se enfrentan los migrantes para llegar a México están marcados por altos niveles de riesgos, violencia y vulnerabilidad. Desde su país de origen se enfrentan a rutas controladas por el crimen organizado, exponiéndose a estafas, robos, violencias y secuestros, además a las condiciones climáticas extremas que representan un impedimento adicional durante el trayecto. Estos riesgos representan cifras alarmantes. Según el portal de información MySing Migrant Project, desde el 2014 hasta la fecha actual se han registrado alrededor de 11.428 migrantes desaparecidos o fallecidos. En cuanto a la distribución demográfica, Migratory Policy Institute indica que la migración representa una porción casi equitativa entre hombres y mujeres, señalando una ligera mayoría en el género femenino, con un 51%, y el masculino con un 49%, entre las edades de 18 a 35 años. La migración desde Honduras hacia Estados Unidos continúa en aumento, impulsada por múltiples factores que afectan al país. Según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones,
OIM, alrededor de 26.000 hondureños habrían llegado a tierras americanas. Sin embargo, tras asumir la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump y su administración deportarían un aproximado de 16.000 compatriotas. La migración es un fenómeno complejo que combina la esperanza, el riesgo y la vulnerabilidad. Mientras que millones de personas buscan mejorar su vida en otros países, la seguridad, los derechos y el bienestar de los migrantes siguen siendo un desafío central para México y toda la región. Para el sur de la frontera, les informó Stephanie Funes. Y el gobierno español aprobó un plan de regularización de inmigrantes que podría beneficiar a 500,000 personas, en su mayoría latinoamericanos. El gobierno de España se dispone a aprobar un plan de regularización de migrantes. La ministra de Seguridad Social y Migraciones explicó el martes que la medida permitirá que en torno a 500,000 de personas que llegaron a España antes del 31 de diciembre y hayan permanecido al menos 5 meses al momento de la solicitud sean regularizadas y puedan trabajar en cualquier sector y en cualquier lugar del país. Las tramitaciones se podrán iniciar a partir de abril y hasta el 30 de junio. El gobierno español es una excepción en materia migratoria dentro de la Unión Europea, en contraposición al endurecimiento de la postura adoptada por muchos países del bloque. Para facilitar la aplicación de esta medida, el gobierno del socialista Pedro Sánchez aprobó un Real Decreto, una normativa prevista en la Constitución que debe publicarse posteriormente en el Boletín Oficial del Estado, sin necesidad de someterla a votación en el Parlamento, donde el Ejecutivo no cuenta con mayoría. El plan se presenta a raíz de una iniciativa popular firmada por más de 600,000 personas y respaldada por unas 900 asociaciones que exigía la regularización excepcional de todos los inmigrantes en situación irregular en España. Vamos a la pausa. Las noticias no esperan y tú tampoco. Hechos Digital se actualiza a cada momento con información verificada, clara y confiable. En redes, en tu móvil, en donde estés. Si es de Hechos, es verdad. Síguelo, compártelo, confía en él. En las principales plataformas. Hechos de Canal 12. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Thread y WhatsApp. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. La información verificada está en el 12 y el 12 está con vos. Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Los migrantes venezolanos continúan llegando masivamente a Brasil en medio de la creciente inestabilidad regional tras las operaciones militares estadounidenses en Venezuela que llevaron a la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores el pasado 3 de enero, lo recordamos. Durante los primeros 20 días de este año, más de 5,000 venezolanos han cruzado la frontera hacia Brasil en busca de seguridad y mejores oportunidades de vida. Esto según los datos del gobierno brasileño, que además reflejan que el 70% de venezolanos ingresa por la frontera de Roraima se ha llevado, mejor dicho, a la implementación de la operación acogida para reubicarlos en otras ciudades de manera voluntaria. Vengo de Venezuela, Zaraza, estado Guárico. Aproximadamente 2 días con una noche aproximadamente. ¿De autobús? En autobús. Hemos decidido emigrar pues a nuestro hermano país, como es Brasil, para en busca de una mejor calidad de vida. Nos han brindado el apoyo, siempre has estado pendiente de nosotros, la calidad es demasiado, de verdad muy única. Se los agradezco demasiado. Mi esperanza es trabajar, una educación buena para mis hijos y
mejor calidad de vida para nosotros. Las remesas familiares mantienen un dinamismo pese a los obstáculos en el arranque de este 2026. A pesar de las barreras que enfrentan los migrantes, como el cobro del 1% de arancel al envío de remesas y las redadas migratorias, el flujo de dinero hacia Guatemala arrancó el 2026 con fuerza. En los primeros 8 días del año, las remesas familiares sumaron $422 millones, lo que representa un incremento del 14.7% respecto al mismo periodo de 2025. Pero nuevamente es un crecimiento, y si el año pasado cerramos con $25.530 millones de remesas, pues ya cerrar cercanos a los $27.000 millones para el 2026 es una cantidad importante. Y tal vez para ponerle en contexto, el presupuesto con el que actualmente se arrancó el 2026 es de $154.000 millones, se dan cuenta que serán tal vez $19.000 millones, y aquí se están recibiendo $26.000 millones. Entonces estamos recibiendo, imagínense, bastante más que todo el presupuesto del país en tema de remesas. Las proyecciones indican que la recepción de remesas continuará durante el año, aunque con un ritmo de crecimiento más moderado. Para el cierre de 2026 se espera que el país esté cerca de los $27.000 millones en ingresos por este concepto. Y en los primeros 15 días de este año, más de 2.000 guatemaltecos fueron deportados desde Estados Unidos. Migración reportó que entre el 1 al 15 de enero de 2026, un total de 2.224 guatemaltecos fueron retornados por vía aérea desde Estados Unidos, distribuidos en 20 vuelos de deportación. Respecto a 2025, se registraron 312 personas más que en el mismo periodo del año anterior. El incremento representa un 16% más de retornados. También aumentó el número de vuelos, pasando de 16 en 2025 a 20 en este año, lo que resalta un 25% de incremento. En el caso de México, en 15 días, se contabilizan 13 buses que retornaron a 159 connacionales. Entre ambos países suman 2.383 guatemaltecos deportados. Para este fin de semana se contempla la recepción de más vuelos. Es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Hasta la próxima.